Hola a todos y bienvenidos a Nuevos Lagos, cápsulas de tecnología. Hoy nos adentramos en un tema que está revolucionando la industria, la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, en la era de la industria 4.0. Así es, la IA. Ya no es cosa de ciencia ficción, está aquí, transformando Ajá. la forma en que trabajamos y vivimos. Pero como con cualquier tecnología poderosa, surgen preguntas importantes. Sobre su uso responsable. Exacto. No se trata solo de robots y algoritmos, sino de cómo estos avances impactan en nuestras vidas, trabajos y la sociedad en general. Y para guiarnos en esta fascinante conversación, tenemos un experto en la materia. Encantado de estar aquí. Digamos que me apasiona explorar las posibilidades y los desafíos que la guía presenta, especialmente en el ámbito laboral. Genial. Empecemos con una pregunta clave. ¿Cuáles son los desafíos éticos más apremiantes que enfrentan las empresas al implementar la IA en la industria 4.0? Bueno, hay varios, pero sin duda, el desplazamiento laboral, los sesgos algorítmicos y la privacidad de datos son algunos de los que más me preocupan. Ya veo. Son temas complejos que requieren un análisis profundo y una respuesta proactiva. Entiendo. Comencemos con el primero. El desplazamiento laboral. Muchos temen que la automatización con IA deje a miles de personas sin trabajo. Es una preocupación fundada. Sí, es una preocupación real. Vemos ejemplos concretos de cómo la automatización está cambiando el panorama laboral. ¿Cómo cuáles? Tomemos el caso de Foxconn, el gigante de la electrónica, que ha reemplazado a miles de trabajadores con robots. En sus líneas de ensamblaje. Entiendo. Y no olvidemos los camiones autónomos, que podrían amenazar el empleo de millones de conductores en todo el mundo. Wow, esos son ejemplos impactantes. ¿Qué implicaciones éticas tiene esto para las empresas? ¿Deben simplemente priorizar la eficiencia a costa del empleo? Ahí está el dilema. Las empresas tienen una responsabilidad social que va más allá de la simple maximización de beneficios. No se trata de ignorar los avances tecnológicos, sino de encontrar un equilibrio entre la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. ¿Y qué soluciones se están proponiendo para abordar este desafío? Se habla mucho de la necesidad de reentrenar a los trabajadores para que puedan adaptarse a los nuevos roles que demanda la industria 4.0. También se discuten políticas públicas, como la renta básica universal, como una posible forma de mitigar el impacto económico del desempleo tecnológico. Interesante. Pero hay que ir más allá. Las empresas deben invertir en la formación de sus empleados, crear programas de transición laboral y buscar soluciones creativas que beneficien a todos. Me parece fundamental que las empresas se comprometan con la formación y el bienestar de sus trabajadores en esta transición. Pero hablemos ahora del segundo desafío que mencionaste, los sesgos algorítmicos. ¿Cómo es posible que la IA, que se supone que es neutral, pueda discriminar? La IA no es inherentemente neutral, se basa en datos, y esos datos pueden reflejar sesgos existentes en la sociedad. Explícame eso un poco más. Si un algoritmo se entrena con datos sesgados, sus decisiones también lo serán. Imagina una herramienta de reclutamiento que se entrena con datos históricos, donde la mayoría de los puestos directivos son ocupados por hombres. Es probable que el algoritmo, sin saberlo, favorezca a los candidatos masculinos, perpetuando la desigualdad de género. Es decir, la IA puede replicar e incluso amplificar los prejuicios existentes, si no se tiene cuidado. Exactamente. Y esto no es solo teoría. Ha habido casos reales, como el de la herramienta de reclutamiento de Amazon, que discriminaba a las mujeres, obligando a la empresa a abandonarla. Eso es indignante. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar este tipo de discriminación algorítmica? La clave está en la transparencia y la diversidad. Es fundamental utilizar conjuntos de datos diversos y representativos de toda la población. Para entrenar la IA, ¿Ya? además, se necesitan auditorías constantes para detectar y corregir posibles sesgos en los Perfecto. algoritmos. Es decir, no se trata solo de crear algoritmos, sino de crearlos de forma responsable, ¿verdad? Precisamente. Y ahora, si te parece, podemos profundizar en otro desafío crucial. Por supuesto. Pero antes de pasar al siguiente tema, me gustaría destacar la importancia de La privacidad de los datos. La IA se alimenta de información y con la creciente cantidad de datos que se recopilan, la protección de la privacidad se convierte en una preocupación central. totalmente. Pienso en todas las empresas que analizan nuestro comportamiento en línea, nuestras compras, búsquedas, hasta lo que comentamos en redes sociales. A veces me siento como un libro abierto. Es comprensible esa sensación. Y el problema es que a veces esta recopilación de datos se hace sin nuestro consentimiento explícito o sin que seamos realmente conscientes de cómo se está utilizando nuestra información. Exacto, y eso sin mencionar el uso del reconocimiento facial en espacios públicos, una tecnología que, si bien tiene sus beneficios, plantea serias dudas sobre la privacidad y la posibilidad de un control excesivo. Sin duda. Es necesario un debate público sobre dónde trazamos la línea entre la seguridad y la privacidad.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad a cambio de, por ejemplo, una mayor seguridad en las calles? Esa es una pregunta compleja que nos obliga a reflexionar sobre nuestros valores como sociedad. Pero, ¿qué podemos hacer a nivel individual para proteger nuestra información personal en la era de la IA? Bueno, lo primero es ser conscientes de la cantidad de datos que compartimos y con quién los compartimos. Leer las políticas de privacidad, aunque sean largas y aburridas, puede ayudarnos a entender cómo se utilizan nuestros datos. Confieso que a veces acepto las condiciones sin leerlas con detenimiento. Ja, ja, ja. Todos lo hemos hecho alguna vez. Pero es importante ser conscientes de que tenemos derecho a controlar nuestros datos. También podemos utilizar herramientas de privacidad como VPN navegadores que protegen nuestra información o extensiones que bloquean rastreadores. Esos son buenos consejos prácticos. A nivel legal, ¿qué se está haciendo para proteger la privacidad de los ciudadanos? Existen leyes como el Reglamento General de Protección de Datos GDPR en Europa que buscan garantizar la privacidad de los usuarios y darles mayor control sobre sus datos. Pero las leyes deben actualizarse constantemente para adaptarse al ritmo acelerado de la tecnología. Claro, es como una carrera constante entre la ley y la tecnología. Y hablando de avances tecnológicos, hay otro tema que me intriga: la transparencia y explicabilidad de la IA. A menudo se habla de la caja negra de la IA, ¿verdad? Sí se refiere a la dificultad de entender cómo algunos sistemas de IA llegan a sus conclusiones. Es como si la IA tomara decisiones sin que podamos comprender su razonamiento. Suena un poco inquietante, ¿no? Como si la IA fuera una especie de oráculo que emite veredictos sin que podamos cuestionarlos. Justamente esa falta de transparencia genera desconfianza. ¿Cómo podemos confiar en un sistema si no sabemos cómo funciona? Exacto, ¿qué se está haciendo para abordar este problema? Bueno, hay una rama de la IA llamada IA explicable, o Exakin por sus siglas en inglés, que busca crear sistemas capaces de explicar su razonamiento de manera comprensible para los humanos. Eso suena prometedor. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Imagina que solicitas un préstamo y un sistema de IA lo rechaza. En lugar de simplemente recibir un no, un sistema XA te podría explicar las razones por las que tu solicitud fue denegada, por ejemplo, tu historial crediticio o tus ingresos. De esta manera podrías entender la decisión y tomar medidas para mejorar tu situación. Me parece fundamental esa transparencia para generar confianza en la IA. Y hablando de confianza, ¿quién es responsable cuando la IA comete un error? Esa es la pregunta del millón. La responsabilidad en la era de la IA es un tema complejo que todavía se está debatiendo. Pensemos en un accidente causado por un vehículo autónomo. ¿De quién es la culpa? Del fabricante del coche, del programador del software, del usuario que va a bordo. Sí que es un dilema legal. ¿Cómo se está abordando este vacío legal? Se están explorando diferentes enfoques. Algunos proponen crear un marco legal específico para la IA, mientras que otros abogan por adaptar las leyes existentes. Lo importante es que se establezcan mecanismos claros de rendición de cuentas para garantizar la confianza pública en la IA. De acuerdo. Y no podemos olvidar los riesgos de seguridad. La IA, como cualquier tecnología, puede ser vulnerable a ataques cibernéticos o incluso ser utilizada con fines maliciosos. Por supuesto. De hecho, existen ataques dirigidos específicamente a la IA, como los adversarial attacks. Imagina que alguien coloca una pegatina en una señal de stop que confunde a un coche autónomo, provocando que la ignore y potencialmente cause un accidente. Eso suena aterrador. ¿Y qué se está haciendo para proteger la IA de este tipo de ataques? Se están desarrollando técnicas de seguridad específicas para la IA, así como normas y protocolos para garantizar su desarrollo y uso responsable. Es un alivio saber que se está trabajando en la seguridad de la IA. Pero también hay que tener en cuenta el impacto de la IA en la autonomía humana. ¿Podría la IA llegar a controlarnos? Es una pregunta profunda que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. Pensemos en los sistemas de recomendación que nos sugieren qué comprar, qué ver o qué leer. Si no somos críticos, estos sistemas podrían limitar nuestra exposición a nuevas ideas y crear una burbuja informativa a nuestro alrededor. Es como si la IA nos estuviera diciendo qué pensar y qué hacer, ¿no? No hay que ser alarmistas, pero sí es importante ser conscientes de este riesgo y fomentar el pensamiento crítico. Debemos utilizar la IA como una herramienta que nos ayude a tomar mejores decisiones, no como un sustituto de nuestro propio juicio. Es decir, mantener el control de la tecnología, no dejar que la tecnología nos controle a nosotros. Exactamente. Y ahora, si te parece, podemos explorar otro aspecto crucial de las consideraciones éticas de la IA. Claro, me interesa mucho saber tu opinión sobre el impacto ambiental de la IA. No podemos ignorar que el desarrollo y uso de la IA consume una gran cantidad de energía. Tienes toda la razón. El entrenamiento de modelos de IA de última generación requiere una enorme cantidad de poder computacional, lo que se traduce en un consumo energético considerable. Para que te hagas una idea, algunos estudios sugieren que entrenar un solo modelo de lenguaje puede generar la misma cantidad de coeuro que 5 coches durante toda su vida útil. 5 coches. Es una cifra que da que pensar.
Y a eso hay que sumarle el impacto de los centros de datos que albergan estos sistemas que funcionan las 24 horas del día consumiendo energía y generando calor. Así es. La sostenibilidad ambiental es un aspecto crucial que debemos tener en cuenta al hablar del desarrollo de la IA. ¿Qué se está haciendo para abordar este problema? ¿Es posible una IA más verde? Se están explorando diferentes vías. Por un lado, se busca optimizar la eficiencia energética de los algoritmos y el hardware. Por otro lado, se está trabajando en el uso de energías renovables para alimentar los centros de datos. También se están investigando nuevos métodos de entrenamiento de IA que requieren menos energía. Es alentador saber que se están buscando soluciones para minimizar el impacto ambiental de la IA. Y hablando de desafíos, hay otro tema que me gustaría abordar: la propiedad intelectual. ¿Quién posee los derechos de autor de las creaciones generadas por IA? Esa es una pregunta fascinante que ha generado mucha controversia. Hoy en día existen sistemas de IA capaces de componer música, escribir poesía e incluso pintar cuadros, obras que a simple vista parecen creaciones originales. Pero ¿quién es el autor? El programador de la IA, el usuario que la utiliza, la propia IA. Suena un verdadero rompecabezas legal y filosófico. ¿Qué se está haciendo para aclarar esta cuestión? Las leyes de propiedad intelectual actuales no están preparadas para abordar esta nueva realidad. Se necesita un debate profundo y nuevas regulaciones que definan la autoría de las obras creadas por IA y cómo se deben gestionar los derechos de autor. Es un tema que sin duda dará mucho que hablar en los próximos años. Y para terminar nuestra conversación de hoy, me gustaría tocar un último punto: el acceso a la tecnología. Existe el riesgo de que la IA acentúe la brecha digital. Desafortunadamente sí. El desarrollo e implementación de la IA requieren grandes inversiones, lo que significa que las pequeñas empresas y los países en desarrollo podrían quedarse atrás. Es crucial evitar que se cree una élite tecnológica con acceso exclusivo a las ventajas de la IA. Totalmente de acuerdo. ¿Qué medidas se pueden tomar para democratizar el acceso a la IA? Es fundamental fomentar la colaboración internacional, promover el acceso abierto a herramientas y plataformas de IA, e impulsar políticas que faciliten la adopción de la IA en las pequeñas y medianas empresas. La IA tiene un potencial enorme para mejorar nuestras vidas, pero solo si sus beneficios llegan a todos los rincones del mundo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación haya servido para que nuestros oyentes reflexionen sobre las implicaciones éticas de la IA en la industria 4.0 y en la sociedad en general. Y a ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando este fascinante tema. Compartan sus ideas y reflexiones en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.